¿cuántas cosas que yo sé que son absolutamente contrarias a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas que yo sé que son ajenas a la vida cristiana? Cosas que yo sé que son nocivas para mí, que son nocivas para mi proyecto de vida, que son nocivas para mi familia. ¿Cuántas cosas yo las tengo en mi mente y yo digo esto es terrible? Pero mi ser interior se siente atraído hacia eso y lo ama. ¿También pasa? ¿O no pasa? ¿Solo pasa en otras iglesias? No, ¿cierto que no? Pasa y pasa de una manera profunda en nuestras vidas. Y vuelvo y repito, lo importante es que nosotros podamos hacernos conscientes de que esa es una realidad de mi vida y de que esa lucha y esa batalla que tuvo el apóstol Pablo no fue una batalla particular, sino por el contrario, es la descripción de nuestras vidas, de una etapa de nuestras vidas en la cual yo tengo la convicción de la palabra de Dios, pero mi carne, mi naturaleza humana es la que domina, es la que grita más alto y es la que termina manipulando todo aquello que yo soy, mi pensamiento, mi emoción, mi conducta, mi palabra, y yo termino siendo un títere de aquello que yo tengo en mi naturaleza carnal, en mi naturaleza que es humana y en mi naturaleza que es pecaminosa. Entonces, ¿soy realmente libre en Cristo? ¿El hecho de que yo haya conocido a Cristo hizo de mí una persona absolutamente libre? ¿O por el contrario, soy una persona que conoce a Cristo, pero que todavía es una persona esclava de su naturaleza humana y de su naturaleza pecaminosa? Hagámonos conscientes de eso para que podamos nosotros entonces entrar a luchar, entrar a batallar en contra de esa realidad. Porque si no lo hacemos, es el gran peligro de esto es caer en un estado de conformismo en el cual yo digo, pues sí, eso es lo que tiende a suceder, pues a mí siempre me ha pasado, yo conozco mucha gente que le ha pasado así, a mi papá también le pasó, a fulanito también le pasó, entonces pues yo no veo que haya ninguna diferencia, voy a conformarme con este tipo de vida. Ese es el gran peligro, esa es la gran tentación. El problema no es que sucedan este tipo de cosas, porque vuelvo y repito, este tipo de cosas suceden en nuestra vida espiritual y tienen que suceder, es necesario. Nadie nace de nuevo e inmediatamente al siguiente día se torna una persona totalmente santa, totalmente espiritual. Eso no existe, eso no es verdad. Entonces, el que nos encontremos en esta realidad es parte normal de la vida cristiana. Pero vuelvo e insisto, el grande y grave problema es cuando yo me conformo con esa realidad. Cuando yo digo, sí, esta es mi realidad, la verdad he intentado cambiar, pero no he podido, por lo tanto yo prefiero conformarme a esto. Llevándolo a un ejemplo extremo, es lo que le sucede a una persona que cae en un estado de indigencia, ¿cierto? Todos hemos conocido N cantidad de historias de lo que ha sucedido aquí en la antigua calle del Cartucho, en la calle del Bronx y lo que sigue sucediendo. Encontramos personas que dijeron, algún día yo fui un periodista muy reconocido. Algún día, tiempo atrás, yo fui una persona que presentaba noticias en uno de los principales canales de televisión. Algún día yo fui eso, pero hoy ¿qué soy? Una persona que duerme en una alcantarilla, que come comida de la basura de la calle y que vive simplemente para su vicio. No hemos conocido N cantidad de casos de médicos, ingenieros, de cantidad de personas, abogados de todo tipo de profesiones que terminan en la calle del Bronx. ¿Cierto que lo hemos conocido? ¿Por qué? Porque algún día decidieron dejar de luchar. Algún día dijeron, este vicio es más fuerte que yo no puedo contra esto ya me tiene dominado, no hay manera de escapar. Y en el momento en que la persona toma esa decisión, en ese momento se hunde y se torna víctima de su propio vicio. Y a partir de ese momento se torna una persona incapaz e impotente de superar su situación. Este ejemplo dramático es el mismo ejemplo que puede suceder en nuestras vidas en relación a nuestra vida espiritual.
en relación a un pecado con el cual usted esté batallando, uno o varios. Ha intentado una cosa, ha intentado la otra, lo ha hecho por aquí, lo ha hecho por allá y definitivamente no lo logra hasta que llega un punto donde dice, yo ya no voy a continuar peleando contra esto. Yo simplemente voy a vivir la vida cristiana, pero voy a vivir una vida dividida. Esta parte de mí cree en Dios, esta parte de mí va a continuar profesando una fe cristiana, pero esta otra parte de mí va a estar viviendo de acuerdo a los deseos de mi carne o de acuerdo a las inclinaciones de mi corazón o de acuerdo al vicio que yo aprendí a practicar. Yo voy a hacerlo de esa manera. Y vuelvo y repito, lastimosamente muchos cristianos han llegado a esa conclusión. Y hoy lo que tenemos como iglesia cristiana es una mezcla entre cristianismo y paganismo. Personas que profesan una fe verbalmente, pero con sus actos realmente viven totalmente contrario a su fe. Es lo que popularmente no, es lo que técnicamente se conoce como sincretismo, ¿cierto? ¿Qué es algo sincrético? Algo sincrético es cuando yo estoy uniendo dos elementos que son el uno contrario al otro. Y cuando estoy uniendo dos elementos que son contrarios, estoy uniendo lo santo con lo profano, en ese momento mi vida se torna una vida sincrética o una vida absolutamente contradictoria. Yo quiero que tú mires tu vida en esta mañana, porque yo tengo que mirar la mía, lógicamente. Y que miremos hasta qué punto lo que yo estoy viviendo en mi vida interior, lo que yo estoy practicando en mi ser interior, los contenidos de mi mente, las inclinaciones de mi corazón, el lugar donde se encuentran proyectadas mis emociones, lo que yo amo. ¿Hasta qué punto lo que yo soy es algo que es realmente cristiano o es algo que contradice la esencia de lo que está en la Biblia, de lo que está en la palabra de Dios? ¿Sí me hago entender con la pregunta? Revisemos nuestros pensamientos, revisemos las intenciones de nuestro corazón, revisemos lo que nosotros amamos, revisemos lo que nosotros hacemos, revisemos lo que nosotros decimos, lo que nosotros miramos, lo que nosotros hablamos, miremoslo en profundidad y digamos, ¿lo que yo vivo es cristiano? ¿Esto que yo soy es algo cristiano? ¿O es algo que en parte es cristiano y en parte es algo totalmente mundano, totalmente alejado del propósito de Dios? ¿Es importante llegar a esa conclusión? Sí, claro que sí es importante. ¿Por qué? Porque por lo menos si tú te haces consciente de eso, podemos comenzar a cuestionarlo y comenzar a decir, esto no puede ser así, esto tiene que cambiar. Si tú te das cuenta, la conclusión de la lectura que nosotros tenemos, que está en el capítulo, los versículos 24-25, el apóstol tiene una conclusión terrible. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Piensa en el apóstol Pablo y piensa que él se postula para ser pastor de esta iglesia. Y les dice, bueno, ustedes quieren mirar mi hoja de vida es esta, aquí se la describo con estos dos versículos. ¿Usted quiere que el apóstol Pablo sea su pastor? No. ¿Por qué? ¿Cierto que no? Y afortunadamente la Biblia y Dios es un ser tan honesto y tan transparente que nos permite ver la esencia del ser humano, no la máscara religiosa. Pero el apóstol Pablo, delante de las iglesias, estaba diciendo, mira, esta es mi verdad, esta es mi verdad. Yo me siento como un ser humano miserable. ¿Por qué? Porque yo me siento totalmente dominado por el cuerpo humano, por la emoción humana, por el instinto humano. Con la mente sí, con la mente sirvo la ley de Dios, le puedo predicar el mejor mensaje que usted quiera. Soy un teólogo profundo, le puedo enseñar lo que usted quiera. Con la mente sirvo la ley de Dios, pero el resto ¿qué dice? Mas con la carne sirvo a la ley del pecado.
Tampoco estamos diciendo que Pablo se la pasaba en la zona rosa rumbeando y estaba lleno de novias y todo eso. No, tampoco vamos a llegar tan lejos, ¿cierto que sí? Pero lo que sí estaba diciendo el hombre es, básicamente, mi vida es una vida de frustración y es una vida de fracaso. Las buenas noticias vienen más adelante, porque Pablo, y no es la predicación del día de hoy, porque Pablo, lógicamente, que sale de este lugar, no es algo definitivo para él, sino que por el contrario, él evoluciona en su vida cristiana, evoluciona en su conocimiento de Dios, en el conocimiento del potencial que tiene la vida cristiana, y él sale de esta realidad y se torna un hombre sorprendente, absolutamente sorprendente. ¿Por qué? Porque este mismo hombre que escribe este texto es el mismo que escribe 1 Corintios 13, el poema del amor, ¿cierto? Y es el mismo hombre que habla de la perfección cristiana de una manera muy profunda. Él sale de ahí. Entonces, esto fue una etapa de la vida del apóstol y del hombre, pero no fue la etapa definitiva. Y esa es la buena noticia. Pero definitivamente tenemos que tener un punto de partida. El primer pastor que yo tuve cuando yo me convertí me enseñó algo importante. Me dijo, Livni, es mejor empezar en la carne y terminar en el espíritu, y no comenzar en el espíritu y terminar en la carne. ¿Sí entendemos lo que me quiso decir ese pastor? Él me decía, yo prefiero trabajar con usted siendo un hombre carnal, pecador, y ayudarlo a cambiar para que llegue a ser un hombre espiritual, y no trabajar desde el presupuesto de que usted es un hombre espiritual para más adelante darnos cuenta que usted es un hombre carnal y que ha traicionado su fe. Y es lo mismo que yo quiero aplicar para mi vida y para la suya en esta mañana. No estamos aquí haciendo una cacería de brujas, ¿cierto? No estamos aquí intentando mirar quién es más santo y quién es más pecador. No. Lo que sí queremos es establecer una línea de base, un punto de partida. Y es una línea de base o un punto de partida que tienes que establecer tú para ti mismo, ¿cierto? ¿Cuál es tu realidad espiritual? ¿Qué tanto estoy yo en la situación en la que se encuentra el hombre? No hablemos tanto del apóstol, la situación que está el hombre de Romanos capítulo 7. ¿Qué tanto esa es mi realidad? Y en segundo lugar, ¿qué tanto quiero yo cambiar esa realidad? ¿Sí? Porque si me doy cuenta de que esa es mi realidad, pero yo digo, no es lo que yo quiero vivir, no es en lo que yo quiero permanecer, yo quiero crecer, yo quiero evolucionar, bueno, hay una gran esperanza, hay una gran expectativa para ti, porque definitivamente Dios tiene mucho que hacer y tiene mucho que ofrecerte a tu vida. El problema, vuelvo y explico, radica en el punto en cual yo me miro y digo, pues sí, yo creo que usted tiene razón, pues yo estoy así como en esa condición, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Yo creo que todos estamos más o menos parecidos, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Si ese es mi punto de vista, no hay ninguna esperanza para mí. ¿Por qué? Porque ya entré en un estado de conformismo, en un estado de autojustificación, y en ese estado no hay nada que Dios o hombre alguno pueda hacer por usted, porque definitivamente si usted no quiere cambiar, no hay nadie que lo pueda cambiar, ni siquiera Dios, a pesar de su omnipotencia, lo puede cambiar. Fue el caso de los religiosos de la época de Cristo. Cuando escuchaban a Cristo predicar, cuando escuchaban las verdades que Él predicaba, ellos se levantaban. No podían levantarse contra la palabra porque la palabra era tan contundente, los milagros eran tan grandes, eran tan profundos que no podían decir nada. Entonces se levantaban contra el hombre, se levantaban contra Jesús. Cuando Jesús los confrontaba, les decía, es que ustedes no están haciendo lo correcto, ustedes son un sepulcro blanqueado. Llegaban y le respondían, pues por lo menos nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Se acuerdan de eso? Porque a la pobre María la tenían en muy malos términos, de que él le había sido infiel al pobre José y que Jesucristo, eso es lo que el run que estaba en la sociedad judía durante toda la época de Cristo. Y a Jesucristo le decían, ¿pero qué? Si ese es hijo de fornicación, ese fue ahí un golazo que le metió María a José, ¿qué viene aquí a decir de profeta? ¿Sí? Eso es lo que decían de Jesús. Y ellos preferían confrontar al hombre para no tener que confrontar la palabra. Entonces decían, no le escuchamos su palabra porque usted es hijo de fornicación.
En otros contextos le decían, no, es que lo que pasa es que usted es un hombre comedor de carne, tomador de vino y amigo de pecadores. ¿Recuerdan eso? Ese era el otro nombre. ¿Por qué? Entonces, le colocamos a usted un estigma y le decimos, como usted es una persona de 4 en conducta, como usted no es el hombre indicado, nosotros vamos a invalidar la predicación por lo que usted es como persona. Pero no era sino un mecanismo de defensa para no asumir su realidad espiritual. ¿Sí? Y frente a ellos, vuelvo y repito las palabras que hace en unos minutos atrás mencioné. Jesucristo los miró y les dijo, bueno, pues por esa actitud que ustedes toman, las prostitutas y los publicanos, es decir, las prostitutas y los pecadores, van delante de ustedes al reino de los cielos. No por su pecado, pero por la actitud que tomaron frente al pecado. ¿Sí nos entendemos? Entonces, en esta mañana, ¿cuál es la idea? La idea es que, vuelvo y repito, cada uno de nosotros establezcamos nuestro punto de base y digamos, sí, yo estoy viviendo una vida así, una vida dividida, en la cual parte de mi vida es una vida muy espiritual, muy cristiana. Yo creo en Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser parte de la iglesia, yo quiero servir en la iglesia, pero hay otra parte de mí que está totalmente dominada, que está totalmente seducida y está controlada por el pecado, por el mundo, por la vanidad que está en este sistema en el cual vivimos. Esa es mi realidad, pero yo quiero cambiar esa realidad, yo no quiero seguir igual. Si usted llega a esa conclusión en esta mañana, entonces habremos logrado el objetivo de esta predicación. El objetivo es que haya una confrontación profunda conmigo mismo y que yo abandone de raíz la autojustificación o la proyección. No me interesa lo que sucede con el hombre, no me interesa lo que sucede con la otra persona, con mi prójimo. Aquí el problema soy yo. Yo soy el protagonista de mi propia realidad y yo soy el que tengo que confrontarme conmigo mismo porque yo tengo que cambiar esta realidad. Esa es la primera conclusión a la que yo les invito a que nosotros lleguemos. La segunda es el hecho de pensar que la vida cristiana es mucho más que esto que está descrito en el capítulo 7 de Romanos. La próxima semana veremos que es muchísimo más que esto y vamos a profundizar en ello. El apóstol Pablo, para poderlo comparar de alguna manera, lo que estaba viviendo como vida cristiana, solamente para decirlo de una manera analógica, un poco simple, es como aquella persona que se está comiendo un banano, pero no le quita la cáscara. ¿A qué le sabe? Muy amargo, ¿cierto? Muy mal, y le hace muy mal. Eso era lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Estaba viviendo una vida cristiana, pero por la manera como la estaba viviendo, la vida cristiana se le tornó algo supremamente amargoso, supremamente pesado, algo que él no podía digerir, algo que él no podía vivir. ¿Usted alguna vez se ha dicho a sí mismo, es que yo soy un miserable? ¿No? Gloria a Dios, porque él sí se lo dijo. Sí, ojalá que no, porque pues es terrible decir que yo soy un miserable, yo soy lo peor, terrible. Ojalá que no, y genial que no lo hayan dicho. Pero él sí lo decía de sí mismo. Él decía, yo soy un miserable, ¿cierto? ¿Y usted cree que la vida cristiana, Cristo murió en la cruz, se dejó matar, se dejó escupir, para que usted y yo nos miremos a nosotros mismos y digamos, ¿es que yo soy un miserable? ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz del Calvario para que yo sienta vergüenza de mí mismo? Cristo murió en la cruz del Calvario para que yo me sienta culpable por lo que yo soy, por lo que yo hago, por lo que yo pienso, por lo que yo siento. ¿Para eso murió Cristo? Nada que ver, absolutamente nada que ver. Entonces la segunda conclusión a la cual yo le estoy invitando es una conclusión en la cual digamos, oye, Dios me llamó a algo mucho más de lo que yo estoy viviendo. Lo que conozco de vida cristiana es mucho más de lo que yo tengo y yo quiero ir por algo más de lo que está en la palabra de Dios. De hecho, la Biblia describe la vida cristiana como algo genial, espectacular en todo sentido y en todos los aspectos de la vida. Dice la palabra de Dios, vengan a mí todos los que estén trabajados y todos los que estén cansados, porque yo les haré descansar, dice el Señor. Es decir, la vida cristiana sí implica llevar la cruz de Cristo, claro que sí, pero el mismo Cristo dijo, oiga,
es que mi yugo es leve y ligera es mi carga. Entonces, no fui llamado a la vida cristiana para vivir una vida cargada, una vida apesadumbrada, una vida difícil. No fue para eso. El Señor Jesucristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, debo ser una persona que se mira a sí mismo y mira su vida de una manera seca, árida, viéndose a sí mismo como un ser seco, como un ser árido, como un ser que no tiene gozo, que no tiene razón de vivir. ¿Fue para eso que murió Cristo? Definitivamente no, ¿cierto que no? Entonces, la segunda conclusión y el segundo desafío es: a pesar de donde yo estoy, yo quiero creer que Dios me va a llevar a un lugar totalmente diferente, a una vida, pero a una vida abundante. El Señor Jesús también lo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Hasta ahora vamos en el primer trimestre del año 2017. Nos quedan todavía 9 meses larguitos para poder vivir este año. Y tiene que ser un año, donde lo vamos a aprovechar para poder vivir esto, para poder cambiar esta realidad. Que tú y yo podamos desafiarnos a nosotros mismos y podamos decir: no, en este año yo realmente voy a disfrutar de lo que es la vida en el Espíritu. En este año yo voy a disfrutar de lo que es una vida realmente espiritual. Y yo quiero que acá, desde este púlpito y desde este escenario, podamos en este año nosotros descubrirlo. ¿Cuál es la vida abundante que nos ofrece Cristo? ¿Qué es todo lo que Él tiene para nosotros? Y que podamos descubrirlo y que podamos nosotros decir: realmente yo voy a vivir eso que Cristo tiene para mí. Amén. Solamente 2 elementos. La próxima semana vamos a ir mucho más al fondo de esto. Pero 2 elementos. El primero, tu autoevaluación. Y el segundo, la renuncia a ese estado espiritual, independiente del que sea. Para algunos será más trágico, para otros menos trágico, pero independiente del estado espiritual que sea, que realmente lo que haya sea una renuncia y el hecho de decir: yo no quiero más esto para mi vida, yo quiero algo nuevo, yo quiero algo diferente, sé que tengo derecho a algo diferente y voy a procurar vivir eso nuevo, diferente, esa novedad de vida que Dios tiene para mí. Amén.